nos acompaña. Ya tenía yo tiempo que había invitado a mi hermana Cristina García. Vente, Cris. Pero los tiempos no habían coincidido. Yo tenía muchas ganas de que ella viniera a compartir palabra, pero siempre por algunos compromisos de ella o de la iglesia no se había podido, pero Dios nos ha bendecido hoy con su presencia. Y yo sé que Dios va a hablar a sus vidas por medio de su boca. Hermanos, es un honor para esta sierva del Señor estar con ustedes. Ya tenemos, de hecho, puede ser más de un mes que andamos planeando esta venida, y el día de hoy el Señor dijo: hoy es el tiempo de Ixtlahuaca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer una reflexión de la palabra que va a estar en el libro de Éxodo. ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Libro de Éxodo. Los voy a ubicar en el capítulo 33. 33. Amén. El título de este sermón es El lugar donde Dios y el hombre podían encontrarse. ¿Quién quiere encontrarse con su Señor? ¿De veras, hermanos? Porque ese amén se escuchó muy aguado. ¿Quién quiere encontrarse con su Señor? ¿Qué harían si en este momento desciende la presencia del Señor, llamada el Shekinah? Seguramente muchos de nosotros, por lo menos yo creo que me pondría boca abajo, porque no vaya a fulminar, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y empezando con este título, el lugar donde Dios y el hombre podían encontrarse, era porque había un problema de los muchos que tuvo el pueblo de Israel. ¿Ustedes se imaginan diciendo a Dios Padre, no quiero ir con ustedes aunque sean mi pueblo? Levante su mano, ¿quién se imagina diciendo a Dios, no quiero ir con mi pueblo? Levante su mano. Nadie, ¿verdad? Bueno, aquí hay sorpresas, hermanos. Éxodo capítulo 33, empezando del versículo 3, vamos a leer de 3 al 5. Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, pero, yo, ¿quién habla? Dios Padre. Sin embargo, yo no los acompañaré. O no subiré. Ajá. Entonces, ¿Dios quiere ir con el pueblo o no quiere ir? A ver, vamos a leer otra vez. Exactamente. Porque dice, suban. ¿A quién está hablando? A su pueblo. A la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré. ¿Por qué? Yo no iré. ¿Por qué? Porque son un pueblo terco, duro, rebelde, desobediente. Si yo lo hiciera, seguramente los destruiré en el camino. Dice Jehová de los ejércitos, si yo los acompaño, los voy a destruir. ¡Ah, caray! A ver. ¿No que el Señor siempre nos quiere acompañar? Aquí está una cita donde dice que no. Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Exactamente. Muy bien, hermana, tiene 10. ¿Qué hicimos? Esa es la verdadera pregunta. A ver, ¿quiénes hemos sido rebeldes? Yo sí.
Este dedo apunta para acá. Yo he sido muy rebelde, hermanos, muchísimo. Y aquí está, ¿por qué no los iba a acompañar? Por rebeldes, por tercos, por necios. Segunda versión que ustedes estén leyendo. Siguiendo el siguiente versículo 4, dice: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar sus joyas y su ropa fina. Versículo 5, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco, o duro, o recio, y rebelde. Y en el original hebreo, hermanos, rebeldía es violencia. Violencia. Ah, caray. Y vuelve a decir el Señor en ese versículo 5, si yo los acompañara, aunque fuera solo un instante. ¿Qué es un instante? Un segundo. ¿Qué va a pasar? Los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. ¿Ustedes se imaginan al Señor diciendo: voy a decidir qué hacer con ustedes? Pues el Señor decide cada momento qué hacer con nosotros, hermanos, porque cada momento somos necios, porque cada momento somos rebeldes. Qué palabra tan dura, hermanos, pero es para nosotros también. Y fíjense que sigue el tiempo, y en lo que el Señor se fija qué va a hacer con el pueblo, resulta que el pueblo estaba en el desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Quién se acuerda qué estaba haciendo el pueblo de Dios en Éxodo en el desierto? ¿Qué estaban haciendo allí? Alguien que tenga una idea. Pues resulta que el pueblo había sido liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Quién vio esa película de los 10 mandamientos donde se abría el mar y pasaba el pueblo de Dios? Que era una película como de 3 horas y uno hasta roncaba uno. Ay, ya pasaron, ya se abrió el mar, porque no le entendía lo demás. Así es una película larguísima, larguísima. Pero ahí pasa toda esa travesía donde Dios escoge a Moisés para mandar a su pueblo a la libertad. ¿De qué estaban siendo libres? De la esclavitud, representada por un pueblo egipcio. Y el pueblo egipcio, hermanos, significa el pecado. El Señor nos quiere liberar también de nuestro Egipto. ¿Cuál es mi Egipto? El pecado. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Acaso estás atado a las drogas? ¿Al vicio? ¿A las novelas? ¿Al internet? ¿Al Face? ¿Al TikTok? ¿Cuál es nuestro Egipto? Bueno, resulta que el Señor los liberó. ¿Y el pueblo debería de estar agradecido o no? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué está pasando esta situación en el desierto cuando ya eran libres, pero estaban perdidos? Libres, pero perdidos. Uy. Capítulo 34, hermanos. Vayan al capítulo 34. Amén. Versículo del 9 al 12. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijo, estaba hablando Moisés. Moisés es el que dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en este viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero, siempre hay un pero, te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Perdón. ¿Por qué? Por los pecados, por la rebeldía, por la terquedad. Ese es el primer paso, hermanos. Moisés tuvo la iniciativa porque él estaba guiando a ese pueblo a pedir perdón. Y él puso el ejemplo: tómanos como tu posesión más preciada. Eso le dijo Moisés: seremos como tu posesión. ¿Qué quiere decir que sean como su posesión?
como tu herencia, dice su versión, como tu posesión. Sí, porque ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Él nos creó, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es como cuando nuestros papás, cuando estábamos más chiquitos, decían, usted no se manda sola, señorita, usted no se manda sola. Pues es, aquí está, somos posesión del Señor. Y Moisés lo reconoció. Versículo 10. El Señor le respondió, escucha. ¿Qué le dijo? Escucha. Y ahora el Señor nos dice, escucha, yo hago un pacto contigo. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué es un pacto? ¿Quiénes son casados? ¿Quiénes se casaron? Bueno, ¿se casaron de a mentiritas en la kermés de la secundaria? ¿O se casaron de a de veritas? Y cuando hacemos un pacto hay una firma de documentos y hay testigos. Hay algo por escrito. Pues el Señor está haciendo un pacto con Moisés y ese pacto vino a sustituirlo nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pacto es ese? ¿Quién se pregunta eso? ¿Pero qué pacto, hermana? A ver, ¿qué pacto? Yo también dije, a ver, ¿qué pacto? Bueno, dice, en presencia de todo el pueblo, se lo dijo, realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. A ver, yo me pregunto, si Moisés había sido testigo de 10 plagas para que dejaran ir al pueblo, todas esas 10 plagas fueron milagros. El agua se transformó en sangre para que el faraón dejara ir al pueblo, al desierto, a alabar al Señor. Ese era el primer trato. No dijo que los liberara. Jehová de los ejércitos le dijo a Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo a adorarme. Y el faraón dijo, déjame ver. Y dijo, no, mejor no, porque ¿quién va a lavar la ropa? ¿Y quién va a tender las camas? ¿Quién va a lavar los baños? Levante la mano, ¿a quién le gusta hacer qué hacer? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, pues a los egipcios no les gustaba. Y tenían sus esclavos. Entonces, el faraón se obstinó y tuvo la cerviz dura, dice la palabra del Señor. O sea que fue necio y duro de corazón. Y le llegaron ranas, y le llegaron piojos, y le llegaron tumores, hasta la 10ª plaga, que fue la muerte de su hijo, el mayor, que iba a ser el que iba a heredar el trono. Y eso era una desgracia completa para un faraón. ¿Y ahora quién iba a heredar? Pero el Señor se lo advirtió. Por cuanto tú mataste a estos pequeños de mi pueblo, porque ¿quién se acuerda de que Moisés lo echaron en una canasta en el río? ¿Sí o no? Moisés lo echaron en una canastita en el río y la hija del faraón andaba por ahí, que se iba a bañar y venía con, pues obviamente tenía sus esclavas, ¿no? Y sus siervas, y decía, ay, ¿qué es eso que se ve por allá? Y decían, no, pues, ¿quién sabe? Tráiganlo, se ve medio raro. Y ahí traen la canastita, y en eso, pues un bebé, ¿no? Así como el bebé, ¡ña, ña! ¡Ay! Pero qué bebé tan chulo y tan precioso, ¡ay! Ha de ser de las hebreas, porque mi padre mandó matar a todos los niños menores de 3 años. Seguramente una de esas esclavas prefirió echar a su hijo al río a que lo mataran. ¿Y quién creen que era ese niño? Moisés, el que estamos hablando aquí. Aquí está Moisés. Bueno, entonces Moisés había presenciado desde su nacimiento, su crecimiento, todo había sido un milagro. ¿Y qué no? El Señor le está diciendo que iba a haber, aquí dice que iba a ser un pacto. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún otro lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Ah, caray, pues si Moisés lo había visto todo, ¿qué hay más milagros? Pues que no, dice el Señor, pues que no tienes un Dios poderoso.
Y además dice el Señor de los ejércitos, yo no soy poderoso, soy todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces fíjense bien cómo el Señor hace un pacto con Moisés y aún le da promesas de milagros mayores. Y seguimos en este versículo 10. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. ¿Quién quiere ser testigo del poder del Señor? Amén. Yo sí. Y hemos sido, porque todos por lo menos podemos platicar de la vez que el Señor nos sanó. El imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Hermanos, si nosotros queremos ver una nube y un rayo que parta, también puede ver un hermano y usted puede presenciar a través de ese hermano la manifestación de Dios. Aquí está. Pero presta atención, y aquí vienen los peros, presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes. ¿A dónde irá el Señor? ¿Atrás? Adelante, exactamente. Y expulsaré a los pueblos amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y a los jebuseos. Cada pueblo, hermanos, tiene un significado que ahorita no lo vamos a ver, porque ahorita queremos ver cuál es ese lugar donde se reúne Dios y el hombre. Pero cada pueblo el Señor los iba a quitar, siempre y cuando, en el versículo 12 dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en esa tierra a donde te diriges. ¿Por qué? Porque la idea de Jehová de los ejércitos no era que se quedaran en el desierto, sino que tomaran la tierra prometida. Que tomaran la tierra. ¿Quién quiere estar en la tierra prometida? Todos. Yo así rápido, ¿en dónde me formo? ¿Qué hay que firmar? Bueno, entonces dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con esos pueblos. Ese era el requisito. ¿Ustedes creen que el pueblo cumplió? No cumplió el pueblo. Bueno, así somos todos, ¿verdad? Ay, sí, Señor, yo te prometo que bla, 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 bla. Me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a orar diario. Y son las 6 de la mañana y hasta agarramos mejor el sueño. Ay, Señor, híjoles, qué calientito. No, ya fuera, hace mucho frío. Ay, hay rato. Y así nos comprometemos y no cumplimos. Es la naturaleza con la que estamos luchando, que el pueblo de Dios también luchó. Hicieron tratos con esos pueblos. Y se hizo un desorden tremendo. Entonces, ¿qué podemos ver de esta lectura? En primer lugar, nos damos cuenta de que Dios tiene momentos en los que, aunque Él quisiera, no puede estar con nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? Porque si estuviera tan solo un instante, por nuestros pecados, nosotros moriríamos. Necesitábamos a alguien que intercediera por nosotros. Un Moisés que dijera, no, Señor, no mates a tu pueblo. ¿Qué va a decir el faraón? Se los llevó para que murieran en el desierto. Que no se diga eso del Señor Jehová de los ejércitos, que sacó a su pueblo para venirnos a matar. Y el Señor reflexionó y dijo, bueno, órale pues, por eso les voy a mandar el ángel. Ya no voy a ir yo, ahora va a ir un ángel para que los acompañe, porque eso no se va a decir de Jehová, el Señor de los ejércitos. Y no se dijo, hermanos, lo cumplió el Señor haciendo ese pacto. Todavía no llegamos a ver qué es el pacto, para allá vamos. Entonces, ya vimos que este pueblo había hecho enojar al Señor. ¿Ustedes por qué creen que lo hicieron enojar al Señor Jehová de los ejércitos para que les dijera que no iba con ellos? Fíjense que en el capítulo 19 de Éxodo hay unos acontecimientos muy tremendos. Después de 2 meses que había salido el pueblo de Egipto, el Señor les confirmó que ellos iban a ser su pueblo elegido. Él les dijo, ustedes van a ser mi pueblo y los voy a guiar. En el capítulo 20 da los 10 mandamientos, que también está en Deuteronomio capítulo 6.
A ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Díganme uno. Otro. 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 No tendrás dioses ajenos, muy bien. Bueno, ahí se cuentan 10, pero realmente son más de 600 enseñanzas y ordenanzas. Pero ya las habían recibido. Y resulta que el Señor dio instrucciones, no solamente de los 10 mandamientos, sino instrucciones civiles, de cómo nos teníamos que comportar con mi vecino. Habían esclavos, cómo tenían que tratar a los esclavos. Y avanzando en los capítulos, en una de esas se lleva a Moisés, se lo lleva a un monte, que es el monte del Señor, el monte santo, el monte del Sinaí. Y se va Moisés 40 días y 40 noches. Y ustedes ya saben lo que pasó, ¿sí se acuerdan? ¿Qué pasó? Empezaron de la desobediencia, de fabricar imágenes. Exactamente, ¿por qué? Porque dijeron, no, pues ya, oye, ¿ya cuántos días lleva el Moisés desaparecido en el monte Sinaí? Nomás se ven una nube y un montón de rayos y me hace que ya se achicharró allí, así decían. Y dicen, no, pues ya vamos 39 días. Y ya al siguiente día, ¿sabes qué, Aarón? Hoy es el día 40. Yo creo que Moisés ya se achicharró allá arriba, ya no va a bajar. Queremos que nos hagas un Dios como los dioses de los egipcios. ¿Y que hacen un becerro de qué? De oro. Ese fue el motivo por el cual el Señor le dijo que no los iba a acompañar. Porque el Señor los ayudó. El Señor los sacó. El Señor los apoyó. El Señor los rescató. El Señor los libertó. ¿Y con qué le pagamos al Señor? Con la idolatría. Porque Dios pretendía algo con los mandamientos, con las leyes civiles. Dios tenía un propósito. En el capítulo 25, no vayan allá, de Éxodo, hay un punto donde a Moisés se le dice que haga un tabernáculo, pero empiezan por un arca. ¿Quién ha escuchado la palabra arca de Dios? Arca del pacto, arca del testimonio, arca de la alianza. Es la misma arca. Y esa arca estaba detrás de un velo. ¿Quién se acuerda del velo que se rasgó cuando Jesucristo estaba en la cruz? Pues atrás de ese velo estaba el arca, que estaba en el lugar santísimo. Y Moisés, cuando estaba en esos 40 días que andaba por allá, recibió: quiero que hagas un arca, quiero que mida tantos codos por tantos codos, o tantos metros por tantos metros, que la hagas de madera de acacia, recubierta de oro, que la hagas así, que la hagas así, que pongas unos ángeles de este lado y otro de este otro lado, unos anillos, no la pueden tocar, solamente una persona puede entrar una vez al año a ministrar delante del arca. Dios estaba dándole todas esas instrucciones a Moisés, mientras el pueblo se había ido hacia la idolatría. Ahora comprendemos por qué el Señor les dijo que no quería ir con ese pueblo. ¿Verdad que ya tiene sentido? Vimos cómo el contexto nos dice el por qué el Señor tiene ira contra un pueblo pecador. Gloria a Dios. Bueno, después de que Aarón y el pueblo construyen ese becerro y lo adoraron, nos quedamos con el versículo 34:10, dice el Señor: yo hago un pacto contigo. Yo hago un pacto contigo. Después de que ellos traicionaran al Señor, todavía el Señor en su amor y en su misericordia quiso hacer un pacto con ese pueblo pecador. ¡Qué Dios tan amoroso tenemos! ¿Quién dice aleluya? Yo creo que nadie aguantaría eso, humanamente hablando. Pero tenemos un Dios tan misericordioso que todavía quiere hacer un pacto con ese pueblo pecador. Y ahí viene. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? En primer lugar, el problema es que Dios no va a acompañar a su pueblo.
Imagínense que nosotros, el Señor nos libera de la esclavitud y vamos con la presencia del Señor, y vamos con el Señor, con esa nube de día y con esa luz de noche. Ya íbamos y el Señor nos dice, ya no quiero ir con ustedes. ¿Se moverían? Yo no, porque ¿para dónde voy? ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. Y entonces todo el pueblo estaba así, y Moisés dijo, Señor, no nos abandones. ¿A dónde nos vamos a ir? Sin tu presencia yo no voy a ir a ningún lado. ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Quién dice sin tu presencia yo no me quiero mover? Si no lo hemos dicho, es momento de reflexionarlo. Es el momento de que sin tu presencia, Señor, yo no me muevo a ningún lado, sea parte de nuestras oraciones. Para que le digamos al Señor, ¿a dónde voy, Señor? A donde tú me digas. No me quiero ir a meter en problemas donde nadie me llamó. Gloria a Dios. Una vez que hemos visto que hay un problema y que el pecado merece la muerte, por eso el Señor no se podía acercar a ellos, vemos que a pesar de que la gente pudiera decir, si yo nada más leo ese pedacito del versículo y digo, ay, el Señor, qué duro es muy enojón el Señor. No, es el por qué. Todo lo que le hicieron enojar en Ezequiel 33, no vayan allá, yo se los voy a leer. Escúchenlo, medítenlo, cierren sus ojos. Ezequiel 33, versículo 11. El Señor Jehová de los ejércitos dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte del perverso. Solo quiero que se aparten de su conducta para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? Así que vemos aquí que Moisés conocía a un Dios, pero él lo conoció por sus hechos y por sus obras milagrosas. Ahora Moisés en ese monte Sinaí estaba conociendo a un Dios como un amigo. A lo largo del tiempo, hermanos, muchos conocemos a Dios por sus hechos. Yo llegué a la iglesia porque mi papá fue sanado de la columna y no le encontraban los médicos sanidad. Llegamos a Monte María por ese milagro, por los hechos. Yo también llegué a Monte María por un milagro en mi propia vida, en mi propio cuerpo. Tuve una sanidad y lo conocí por sus hechos. Yo creo que serían contadas las personas que no han recibido de Dios por sus hechos, porque Dios es bueno. Pero ahora conocemos a Dios como Moisés. Hemos estado con el Señor, ya no 40 días, hermanos. Hemos estado diciéndole, Señor, yo fui a trabajar, Señor, y me siento muy mal. Tuve un problema con este compañero de trabajo. Y me da mucho coraje, Señor. Y ya no quiero ir a trabajar allí, pero tengo necesidad. Señor, ¿qué hago? El Señor también necesita que le platiquemos esas cosas. Y también Él nos invita, hermanos, a que abramos la Biblia, porque ahí vamos a encontrar las palabras de vida eterna. Ahí están todas las respuestas a nuestras preguntas. Yo pregunto en este momento, hermanos, haciendo una reflexión, ¿nos hemos sincerado con Dios? Yo creo que a veces no. Fíjense que me da pena decirlo, hermanos, pero es una realidad. Yo fui por los hechos de Dios por sanidades. Estuve allí en la iglesia de Monte María 10 años. Yo llegué joven, me llevaban mis papás a la de a fuerzas. Así que yo, por obediencia a mis papás, para que no me fueran a justiciar, yo iba. Y estuve 1, 2, 3, 5, 10 años y estaba igual. Yo creía en un Dios. Yo sabía que había un Dios que había que respetar. ¿Pero qué creen? Que yo me decía cristiana porque sabía que existía un Dios, pero yo no vivía como cristiana. Yo todavía estaba en los trabajos, me iba a tomar con los amigos, con las amigas,
Y esos 10 años yo di mal testimonio, con mi doble vida, en mi trabajo y cantando aleluya en la iglesia. Y no hubo ningún crecimiento. Yo no conocía al Señor que conoció Moisés en la intimidad. Pero el Señor tuvo misericordia de esta sierva, que lo voy a decir. A mí no me gustaba leer, hermanos, para nada. No me gustaba leer. Yo, cuando estudié, solamente por gracia del Espíritu Santo salí de la escuela. A mí se me gustaban las matemáticas, pero era yo muy floja. Entonces panzaba con 6. Y allí me leí. Y eso de lectura prefería reprobar, no me gustaba leer. Pero hubo una compañera, una amiga mía en la iglesia, llamada Isabel Ocotlán, y ella se había ido a una misión. Ella quería ser misionera, quería entregar su vida a Cristo. Era una jovencita. Y yo en mi juventud, yo lo que quería era echar relajo con mis amigos del trabajo, de la escuela, de donde fuera. Y yo observaba a esta mujer, que en aquellos tiempos era una jovencita, y yo decía, ay, ¿para qué tanto? No es para tanto. Y se iban a las misiones, y ella quería ser misionera, y yo veía que sufría, que a veces no tenía ni para comer, y daba su vida ahí, y yo no entendía. Mi cabeza no me daba para entender por qué ella se afanaba, y yo iba a la iglesia. Pero en una ocasión, hermanos, me hice su amiga, y éramos uña y mugre, y ella fue a ver Escuela de Ministerios, que es un curso que dan allí en Montemaría. Yo la fui a acompañar, y ella fue a hacer unas preguntas. Me quedé afuera, y me dijeron, hermana, pásese. No, yo nomás vengo a acompañar a la hermana. Dije, yo amerito que me voy a poner a estudiar. Y que me meten, hermano. Que no, pásele, hermana, ándele, siéntese. No se quiere anotar, no. Y como me insistían, hermanos, la verdad, en mi hipocresía dije, ay, ya, para que ya no me estén molestando. Sí, escríbame, pues. Ahora le dije, ay, de todas maneras voy a reprobar todas. Y que me escribo, hermanos. Y que empieza el año 1. Y era pura lectura. Y yo con mi flojera y mi apatía. Año 2. Más lectura y oración. Imagínense, yo que ni oraba. Año 3, más lectura, más oración. Año 4, que acabo. Y en el año 5 yo dije, ya terminé. Y mi amiga dice, vamos a ver escuela avanzada. La guay, no, ya terminamos. Dije, yo nomás te acompaño. Y otra vez, hermanos, que me vuelve a pasar lo mismo. Y ahí van para adentro de escuela avanzada. Y ay, Dios mío, ¿por qué me tienen estos problemones? Año 1, ¡ay, Señor, ahora sí estoy sintiendo duro la situación! Año 2, ¡ay, Señor, ahora sí estoy sintiendo duro la situación! Año 3, que termino. Y luego llegó una invitación, hermanas, no me lo van a creer. Una invitación de una iglesia wesleyana de Estados Unidos para tener un curso más avanzado. Y una hermana me dijo, hermana, el pastor dijo que los que quisieran ir a ver el curso que vienen los hermanos de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Por acompañar a la hermana, nada más voy a ir al chisme, y ahí voy. Y ya no, que así va a estar pesado. De hecho, pues también económicamente hay que pagar y toda la cosa, pero hermanos, esto sí es estudiar de verdad. Hermanos, y yo dije, y en el nombre sea de Dios, año 1, dije, no, mejor pido perdón y me retiro, ¿no? Y dije, ¿yo qué ando haciendo acá con las grandes ligas? Yo siendo una pulguita, ando ahí ya con los gatos de Angora, ¿no? Yo era gata, pero de esas gatas que nada más dicen miau, y los otros decían miau, wow. Eran tigres de Bengala, y yo así miau. Y yo me sentía menos, hermanos. Hermanos, fue un curso, tanto económicamente, solamente el Señor sabe de dónde salió el dinero, Él me lo dio. Y que termino, hermanos. El Señor tiene planes para nosotros, porque quiere que lo conozcamos a través de su palabra. ¿Se acuerdan del arca del pacto? ¿Saben cuál es el pacto?
las 2 tablas de piedra que estaban adentro de ellas, conteniendo la palabra del Señor, los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Es su palabra. ¿Saben por qué el pueblo a cada rato tropezaba? Porque no conocían al Dios de los milagros. Solamente conocían el milagro, pero no conocían al Dios de los milagros. ¿Quién quiere conocer al Dios de los milagros? Hermanos, si yo pude con mi flojera, ¿qué usted no va a poder? El Señor tiene misericordia de los flojos. Se lo digo con todo respeto porque es cierto. Porque yo no puedo venir a decirles mentiras, hermanos. Dios lo sabe. Si yo pude, hermano, abra su Biblia. Sincérese con Dios. Pida al Espíritu Santo y vaya al punto 2. Comprométase con Dios. Si Dios quiere hacer un pacto también con usted, de entregarle también su palabra. No deje de venir, porque esa arca del pacto, hermanos, tiene muchos capítulos en la Biblia, pero hasta el día de hoy esa arca la están buscando. Hollywood hizo una película que decía En busca del arca perdida. Arqueólogos de años y años dicen que está en Palestina, otros dicen que está en Inglaterra, otros dicen que está en España. Todo el mundo quiere esa arca, porque de ahí salía poder, y ahí Moisés se comunicaba con Dios, dice la palabra del Señor. Todo el mundo, ahorita Hitler mandó buscar esa arca, porque representaba poder para la gente, pero para el pueblo de Dios representaba la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué va a ser nuestro Dios? Un Dios misericordioso con gente de dura cerviz. Pues va a ser un plan, hermanos. Gloria a Dios que tenemos un Dios de amor. ¿Cuál era el propósito de esa arca? Ahora sí, acompáñenme a Éxodo 25. Éxodo 25. Fíjense cómo el Señor nos da la solución. ¿Ya se dieron cuenta que había un problema donde el Señor no podía acompañar a su pueblo? En el capítulo 33. Pero el Señor, desde el 25 ya tenía la solución, desde el capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Digan amén los que ya están ahí. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación. Allí quiere decir que es el arca, hermanos. Entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto, desde allí te daré mis mandamientos para el pueblo de Israel. ¿Para quién eran los mandamientos? Para nosotros. Entonces Dios sí se quería comunicar con su pueblo. ¿Ya se dieron cuenta que sí se quería comunicar con su pueblo? Pero nosotros a veces somos como Santo Tomás. ¿Qué dijo Santo Tomás? Hasta no ver, ¿no? Pero así vamos por la vida, hermanos. Hasta no ver, no creer. Y a veces le predicamos a la nuera, a la vecina, al marido, al hijo rebelde. ¿Y qué creen? Hasta que no ven, no creen. Pero así andábamos nosotros también, como Santo Tomás por el mundo. Pero el Señor sabe que tenemos que tener una visión de algo para creer en Él. Y por eso Él, hermanos, Dios no puede, no cabía, no. ¿Cómo va a caber en una caja, en un arca? El arca en hebreo significa caja grande. ¿Se acuerdan de la otra arca? A ver. El arca de Noé. Era otra caja, pero del tamaño de no sé cuántas casas. También significa caja grande. ¿Ya se dieron cuenta? Esta arca, hermanos, esta caja grande no podía contener la presencia del Señor, pero por causa del hombre pecador y que siempre tenemos que ver para creer, Él dijo, bueno, necesito estar con ellos porque me vean con una nube y con esos rayos, a ver si así. Y hizo el arca. Y nos dio las 2 tablas de la ley que estaban allí adentro.
Y habían más cosas. Eso es otra historia, decía el comercial. Pues esa arca, fíjense bien, en donde Moisés hablaba con Dios, solamente una vez al año podía entrar un sumo sacerdote. Fíjense a dónde está apuntando el arca. ¿Cuál es la solución del Señor? Una vez al año podía entrar una persona. No era cualquier persona, era un sumo sacerdote. Todos los días se hacía expiación o sacrificios por el perdón de pecados en el tabernáculo. Todos los días. Era una costumbre que el Señor Jehová de los ejércitos estipuló. Pero hubo un día que era el día del perdón, que actualmente existe y se llama Yom Kippur. Yom, Y-O-M, significa día en hebreo. Ya no se le olvide. Yom, día, el día del perdón. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Hagan de cuenta que este es el arca. Y aquí estaban las alas de los ángeles, se encontraban aquí. Y él traía una bandeja, un recipiente, con la sangre de una criaturita. Llámese una oveja, llámese un toro, llámese un cabrito. Y se rociaba por el perdón de todo el pueblo, pero también del mismo sacerdote que hacía la purificación. Una vez al año, hermanos. Esto está apuntando a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que entregó esa sangre en ese lugar santísimo. Es Él. ¿Qué estaba dentro del arca? Los mandamientos. Cuando Jesucristo vino a dar su sangre por nosotros, por su palabra somos salvos también. Por su palabra, hermanos. Porque la verdad nos hará libres. Y ese fue el pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto ahora si el arca está perdida el día de hoy? Agárrense de la silla, hermanos. Agárrense, no se vayan a caer. Fíjense bien. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Jeremías, el profeta llorón, porque se la pasaba llorando. Un día, que Dios me preste vida y salud, les platicaré de Jeremías. Amén. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. Ya no debemos de extrañar esa arca, hermanos. Lo dice Jeremías. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán. Jeremías capítulo 3, versículo 6. No extrañarán. Capítulo 3, versículo 6. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. Gloria a Dios. No habrá necesidad de reconstruir el arca. Ya no la busquen. Esos de Hollywood, ya olvídense. Los arqueólogos ya. Sí era de oro. Yo creo que por el oro, ¿verdad? No, hombre, sí. Qué barbaridad. Bueno. Y para reforzar que ya no se necesita el arca y que tenemos un nuevo pacto, hermanos. Ahora sí. Yo quería iniciar esto con Hebreos. Pero tuve que iniciar en Éxodo para llegar a Hebreos. Los que quieran ir ahí, Hebreos capítulo 9. Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, está más para allá, como si rumbo a Apocalipsis, por allí anda Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Amén. ¿Se acuerdan que en el lugar santísimo solamente podía entrar quién? Una sola persona, que era un sumo sacerdote. ¿Qué pasaba si entraba una persona ajena al lugar santísimo?
¿Alguien sabe? Caía muerto. De hecho, se amarraban una soga al tobillo del pie, hermanos, porque si ellos tenían pecado, hasta el sumo sacerdote, y no salía en el tiempo que tenía que salir, lo arrastraban su cuerpo con esa soga. ¿Usted sabía eso? Tenemos un Dios santo, hermanos. Tenemos un Dios santo. No podemos estar delante de Él con nuestros pecados. ¿Sabía usted que amarraban esa soga al pie de ese sacerdote? Por si estaba con pecado, salía muerto a través de esa soga. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierto a todos. Y sí es cierto, el lugar santísimo no estaba abierto a todos, hermanos, solamente al sumo sacerdote. En tanto siguiera en pie el tabernáculo. Mientras ese tabernáculo existiera, solamente una persona podía entrar con el Señor y hablar con el Señor. Y el sistema que representaba. El lugar santísimo donde estaba el arca fue abierto para todos a través de la sangre de Cristo. ¿Ya se dieron cuenta por qué el arca ahorita no está ahí? Porque tenemos un nuevo pacto. Y ahora el sumo sacerdote es el que nos lleva a Abba Padre. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué? Nadie va al Padre si no es por... Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. El que bebe de mí no tendrá sed. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Qué nos está revelando Dios a través de su palabra? Él es el sumo sacerdote, hermanos. No tengamos por vana la sangre de Cristo que entregó en esa cruz, hermanos. Nadie se burla de Dios. Yo me acuerdo de las procesiones cuando yo era católica, que mi papá tenía una camioneta vieja y la adornaban de flores a nosotras nos vestían hasta con vestidos bien bonitos, largos, y un montón de flores, veladoras, se sacaba la Virgen y casi la tumbaban, ¿no? Pero yo, ay, está repensado, ay, no la Virgencita, ay, quién sabe quién, ay, el Santísimo, ay. Y allí íbamos todos, pero íbamos jugando. Falta de respeto. Ellos quieren imitar esto, hermanos. No, es una simple imitación. Cristo nos está invitando a tener una relación directa con el Padre. Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Porque si Dios estuviera tan solo un instante con nosotros, quedaríamos muertos. Por eso Jesucristo fue ese cordero. Por eso se derramó su sangre. Hermanos, ¿quién quiere hacer un compromiso con el Señor Jesucristo? El Señor quiere hacer un pacto con nosotros. Dejemos de ser cristianos ateos. Voy a terminar con esto, hermanos. Hay un testimonio que a mí me impactó. En Estados Unidos había un matrimonio, es un matrimonio de un pastor y su esposa era la encargada de muchas cosas, del grupo de mujeres, de los eventos para los niños, para los adolescentes, y esa mujer tenía una hija. Y ella, estando tan metida en la iglesia y en la palabra del Señor, no le puso atención cuando su hija iba creciendo. Así que su hija era una adolescente. Su hija nació en cuna cristiana, fue bautizada. También cantaba las alabanzas que cantamos hace rato. Y estaba allí en los cultos. Pero un día llegó Satanás y la confundió. Y ese día ella dijo que ella sentía que no era mujer, se sentía hombre,
Así que ella fue y hizo todos los gastos para cambiarse de sexo. Y dijo, ya no me quiero llamar Laura, ahora llámenme Jake. Ah, caray. Se operó, se quitó, ya saben qué. Se cortó el pelo y era Jake. Y su mamá lloraba. Decía, pero ¿cómo? Si ella conocía el poder de Dios, pero no conocía al Dios que adoraban sus padres. Hermanos, podemos estar dentro de la iglesia, pero ser ateos. Podemos decirnos ser cristianos, pero ser ateos. Esa criatura no conoció al Dios de la santidad. Y tuvo muchos años. Y entró en depresión y fue con psicólogos y psicólogas y con doctores y decían, no, tú estás bien. Es que ha de ser eso de que, pues como tú por dentro te sientes hombre, pero te ves más o menos como mujer, pues opérate. Ahora tómate estas hormonas, que te salga barba. Y sí. Pero ¿qué creen? Mientras más se transformaba, más se hundía en la depresión, porque Satanás la estaba jalando y la estaba jalando. Y su mamá se puso a orar y su mamá le pidió perdón al Señor por descuidar a su hija, por involucrarse tanto en las cosas prácticas, pero no en las espirituales. Tenemos que estar de la mano de la palabra del Señor. Yo puedo estar, hermanos, viniendo aquí cada 8 días, barriendo, poniendo las bancas, y el día que el Señor me llame a su presencia me diga, apártate de mí, no te conozco. ¿Qué estamos haciendo? Comprometámonos con el Señor. ¿Qué creen que pasó con Jake? De tanta oración de la congregación y de su mamá, tuvo sueños. Dios le habló. Y ella regresó con mucha pena, todavía como hombre, a esa congregación. Pero esa congregación no la recibió así de, ay, yo lloré, ¿qué le pasó? No, le dijo, bienvenida, qué bueno que estás aquí. La abrazaron, no la juzgaron, la cobijaron, porque conocían al Dios de amor. Y entonces, unidos en oración, todo el grupo, la impulsaron. Y ella dio el paso. Y ella llegó un día a la congregación y dijo, ya no quiero que me llamen Jake, ahora quiero que me llamen Laura, como soy, como Dios me constituyó, como mujer. Y a pesar de que esa mujer se había operado, estaba plana, llegó un hombre, un varón de Dios, y la tomó por esposa. Y ahora esa mujer anda alrededor del mundo platicando su testimonio. Hermanos, ¿en cuántos problemas y en cuántas cosas podemos caer por desconocer al Dios de la Biblia? Esta es una clave, hermanos. Siempre que tengamos problemas, acudamos con los hermanos de la fe, porque a través de sus oraciones Dios nos va a levantar. No queramos hacer las cosas solos, hermanos, porque Dios mandó a 12 a predicar el evangelio, no a 1, a 12. Hermanos, quiero hacerles un llamado. ¿Quién quiere comprometerse con el Señor? El que se quiera comprometer con el Señor, pase al frente. Pase al frente, hermano. Vamos a pedir al Señor misericordia. Vamos a comprometernos con el Señor.